general en un bar que había enfrente del cuartel que en Alcoy existía. Allí había un cuartel, me parece que era también de artillería, que estaban en plan sublevado pero sin echarse a la calle. Como en el cuartel aquel había varios compañeros de las Juventudes Libertarias como soldados, el Comité Regional ya había establecido a través de ellos unos enlaces para estar informados, es decir, para tener informada a la organización constantemente de lo que ocurría dentro del cuartel. Estando con aquellos compañeros en aquel bar, efectivamente salió uno de aquellos soldados para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo dentro. Pues dentro no ocurría nada, lo único que ocurría es que estaban los jefes de aquel batallón, estaban en plan amotinado, seguramente esperando instrucciones para ver lo que decidían. Pero lo que sí era cierto es que estaban en plan motinesco. Comimos en aquel mismo bar y Pablo Mollor convocó a una reunión de la militancia confederal de Alcoy. En aquella reunión les dio cuenta de mi presencia y de las instrucciones que yo llevaba. Y yo les dije que la obligación de ellos era venirse inmediatamente para Valencia, puesto que el problema de los treintitas había quedado resuelto en el Congreso de Zaragoza, que yo había estado en Valencia, les referí la impresión que me había producido el secretario de la Federación Local, y que el Comité Regional, su obligación era venirse ya de una manera definitiva a instalarse en Valencia. No me costó mucho trabajo convencerles de esto y en 2 coches nos vinimos todos para Valencia. Llegamos a Valencia y nos personamos en el local de la Federación Local de Sindicatos que seguían reunidos discutiendo a ver lo que iban a hacer. Y recuerdo que al subir por las escaleras, 2 compañeros de las Juventudes Libertarias venían pegando voces, llamando traidores y cobardes a todos los demás que estaban allí reunidos, porque ya por las calles de Valencia andaban activos los grupos de la CNT con la fuerza pública. Y a aquellos jóvenes libertarios les servía la sangre de ver que todo el movimiento confederal estaba reunido, todas las directivas de todos los sindicatos de la CNT estaban reunidos, llevaban 2 días en aquel local, no hacían caso de lo que pasaba por la calle y en la calle había ya un problema grave. Lo cierto es que Pablo Mollor los serenó a aquellos muchachos, les dijo que no se preocuparan, se dio a conocer, dijo quién era, me presentó a mí y les dijo que aquello se iba a acabar inmediatamente. Efectivamente, entramos en aquel salón, allí estaban reunidas todas las directivas de todos los sindicatos, Pablo Mollor pegó un salto y se subió a la tribuna, y detrás de él yo. Paró la reunión, se presentó a todos los reunidos diciendo quién era. Pablo Mollor, me llamo Pablo Mollor, soy secretario del Comité Regional de la CNT de Levante. Este es el compañero Lorenzo Íñigo, miembro del Comité Nacional. Ha estado esta mañana con el secretario de la Federación Local, aquí presente, para informarle de las instrucciones que traía y veo que seguimos en la misma situación. Se ha acabado la reunión, ya no hay más discusiones. Lo que hay que hacer es actuar. Las órdenes del Comité Nacional, que se están cumpliendo por todas las regiones españolas, es que ante la sublevación militar fascista la gente responde con la huelga general revolucionaria. Por lo tanto, no hay más actitud que esta. Se acabó la reunión, todo el mundo a sus sindicatos y dar órdenes de que todo el mundo pare el trabajo, el lunes ya no se entra a trabajar y que se organicen todas las fuerzas a través de los comités de defensa y actuar. Y así se acabó aquella reunión. Desde allí entonces, con Pablo Mollor, nos fuimos al gobierno civil, donde había una reunión de todas las fuerzas del Frente Popular, en la que estaba la CNT, a pesar de que ésta no pertenecía al Frente Popular. Pero en representación de ella se encontraba Juan Obrero. Fuimos Pablo Mollor y yo al gobierno civil, informó Pablo Mollor, me presentó y informó de la actitud que acababa de tomar también la CNT de Levante y se lo comunicó a todas las fuerzas allí reunidas y se marcharon enseguida los representantes de la UGT para su organización, para reunirse y ya a partir de aquel momento empezó a prepararse en Valencia toda la actitud para la huelga general revolucionaria.
Recuerdo que en el puerto de Valencia había anclado un barco de guerra y la primera acción de los grupos de defensa nuestros, encabezados por los hermanos Pellicer, fue dirigirse a aquel barco de guerra para pedirles armas. Y efectivamente, allí sacaron 50 fusiles que les dio el comandante del barco aquel. Acto seguido, montaron un cerco alrededor de un cuartel de artillería, con el propósito de asaltarlo. Pero el cuartel aquel estaba perfectamente defendido y lo único que hicieron fue montar aquel cerco para no dejar salir a las fuerzas a la calle. Esta era el acuerdo y la actitud que tomaron, porque lo que importaba era no permitir a las fuerzas públicas, a las fuerzas del ejército salir a la calle. Teníamos la convicción de que en la calle las fuerzas del ejército nos batirían perfectamente a todos y que era menester no dejarles salir a la calle. Era el día 18 de julio. Ya habían hablado con Madrid. El comité regional se había puesto al habla con Madrid y se había puesto al habla con Barcelona. En Barcelona se estaba luchando desesperadamente por las calles. En Madrid se había producido ya también el intento o el asalto al cuartel de la montaña. En Barcelona las fuerzas del ejército salieron a la calle y en Madrid no salieron a la calle. Esto es lo que salvó a Madrid. En Madrid se asaltaron los cuarteles de la montaña y los demás cuarteles que había por la periferia de Madrid se asaltaron por la clase trabajadora revolucionaria sin permitir que las fuerzas militares salieran a la calle. Eso es lo que nos dio la victoria. En los lugares donde se permitió que salieran a la calle, como Zaragoza y otras partes, fueron vencedores los militares porque naturalmente su estrategia, sus armas, su fuerza, era fácil que batieran a todas las fuerzas revolucionarias. Estuvimos en Valencia todo el día 18 y el día 19 salimos para Madrid y se venía conmigo Pablo Monllor y Acha. Pablo Monllor era secretario del Comité Regional, Acha era secretario del Comité de Defensa y ambos, con un grupo de 4 o 5 compañeros, decidieron venirse conmigo. Esto era el día 20 de julio. Vinimos sin ningún problema toda la carretera, pero al llegar al pueblo antes de Arganda, como nos había ocurrido en todos los pueblos, nos paró un control para pedirnos la documentación. Es decir, había controles de milicianos en todos los pueblos y generalmente se establecían 3 controles. Uno a la entrada del pueblo, otro en medio del pueblo y otro a la salida del pueblo. En Arganda nos paró el control de entrada al pueblo y paramos, presentamos nuestra documentación y nos sorprendió que nos preguntaran si veníamos alguno herido. Dijimos que no, que por qué hacía aquella pregunta, y nos contestó que es que había un coche patrulla, un coche fantasma, por aquellos lugares que ya les había hecho 3 bajas, es decir, habían herido desde el coche fantasma ese, con disparos, habían herido a 3 compañeros y no sabían localizar aquel coche fantasma. Nos advirtieron de ello, nos recomendaron que tuviéramos mucho cuidado y si acaso nos intentaban dar el alto por el camino antes de llegar a Vallecas, que era el primer pueblo, pues que no hiciéramos caso y que apretáramos la marcha. Con esta impresión salimos y de buenas a primeras, mucho antes de llegar al pueblo de Vallecas, empezaron a tirotearnos. No sabíamos de dónde venían los tiros. Era de noche. Y nosotros respondimos a aquella agresión. Y seguimos. Apretaron los oficiales la marcha y entramos en el pueblo de Vallecas. Al parar ante el primer control, me apeé yo del coche y pregunté a los que venían en la camioneta si había alguno herido. Los del control nos dijeron que por qué preguntaba aquello. Y entonces les referimos lo que nos había pasado. Que nos habían advertido en Arganda de que había por esos lugares un coche fantasma que había herido ya, había hecho varias agresiones y había herido ya a 3 compañeros. Estando dando esta explicación, sentimos que detrás, por el mismo camino que habíamos llegado nosotros,
venía gente dando voces. Yo al principio creía oír tirar que vienen los fascistas, tirar que vienen los fascistas. Pero realmente lo que decía es tirarles que son fascistas. Cuando me di cuenta de que decían eso y que los fascistas, según ellos, éramos nosotros, pegué un salto, me eché a una cuneta, conmigo lo hicieron los demás compañeros, y se cruzaron una serie de disparos que por casualidad no nos dio ninguno. Viéndome que estábamos perdidos, arrojé mi pistola a los pies y les dije que no tiraran más, y les recomendé a mis compañeros que hicieran igualmente, que echaran las armas a los pies de los que nos estaban agrediendo, y ya se calmó el tiroteo. Se calmó el tiroteo, nos sacaron de allí, pero para ellos éramos fascistas. Nos pusieron las manos en alto y a culatazos nos llevaron hasta el ayuntamiento del pueblo de Vallecas, que es donde se había establecido el Comité Revolucionario. Entramos en aquel lugar y una vez dentro nos enteramos de que en los disparos había muerto un chico de la localidad, panadero. Nos hacían a nosotros responsables de aquella muerte, cuando realmente no podíamos haber sido nosotros, puesto que el hecho se había producido a bastantes metros a nuestra espalda. Eran los que estaban disparándonos los que sin querer habían matado a aquel muchacho. Nos subieron arriba, nos pusieron de cara a la pared con las manos en alto y entonces nos empezaron a preguntar quiénes éramos. Yo me identifiqué, dije quién era, enseñé la documentación y expliqué que todos aquellos compañeros eran militantes de la CNT, que conmigo se encontraba el secretario del Comité Regional, Monllor, y se encontraba el secretario del Comité Regional de Defensa de Valencia, Hacha, y que los demás eran compañeros de absoluta confianza, que venían conmigo a Madrid a por armas porque Valencia estaba en los militares en un plan de sublevación, aunque no se habían lanzado a la calle, y no tenían armas la gente en esta. Les enseñamos toda la documentación que traíamos. La documentación personal, las cédulas personales el que la tenían, yo en este caso sí la tenía, el carnet de las organizaciones y las circulares que traíamos del gobierno civil. Se reunieron allí dentro en un cuarto y a la hora y pico, cerca de las 2 horas, salieron a preguntarme a mí repetidamente lo que ya les había contado, para ver si me pillaban seguramente, pienso yo, en algún renuncio. Ya me indigné, armé allí un escándalo, dije que eso era intolerable, que si no tenían confianza en los que yo les decía que llamaran por teléfono a Madrid, les di el número del teléfono del Comité Nacional, les di el número del teléfono de la Federación Local a que llamaran, pero no hacían uso para nada de ello. Se ve que aquella gente, al ver que todos éramos de la CNT, querían de alguna manera justificar ante el pueblo que nosotros habíamos sido los que habíamos matado a aquel muchacho y la intención de ellos no era nada clara. En estas circunstancias salió un miembro de aquel comité revolucionario que pertenecía a la CNT y que además pertenecía al sindicato metalúrgico, es decir, al MIR, para informarme de lo que pasaba allí dentro. Entonces le pregunté si yo tenía el carnet de la CNT. Me dijo que sí. Le dije que me lo enseñara y vi que aquel carnet estaba firmado por mí. Dije, mira, llama a esos que hay dentro y enseñarles este carnet. Y dile que si no tienen confianza en ti, que entonces ya no tienen confianza ni en su PAC, que este carnet está firmado por mí y que yo he sido secretario del sindicato metalúrgico de la CNT en este momento en que este carnet se expidió y que soy esto. Entró, dio aquellas explicaciones, salieron 2, el secretario y otro del comité aquel revolucionario que habían constituido, y me dijo, bueno, ya vemos que efectivamente tú eres esta persona, por lo tanto contra ti nada tenemos, te puedes marchar. Claro, yo no me fui porque temía por el resto de los compañeros, sabía que si yo me marchaba aquellos los iban a fusilar. Dije que en manera alguna, que si tenían confianza en mí, sabían que yo era esa persona, yo garantizaba con mi propia persona a aquellos otros que eran compañeros. No hubo forma. Entonces nos pasaron al salón de actos del ayuntamiento, se constituyó en tribunal aquel comité revolucionario y a todos nosotros quisieron juzgarnos por lo que había ocurrido. Armamos tal escándalo que aquello no fue posible.
Se tuvo que suspender aquel acto sin juzgarnos y volvernos a meter en el cuarto que habíamos estado anteriormente. Es decir, a meterlos a ellos. A mí me dejaron fuera. Para ellos en aquel momento yo ya me podía marchar, estaba en libertad, estaba exento de toda culpabilidad, era de confianza, pero yo no me fui de allí. Entonces a este mismo muchacho que me había enseñado el carnet de la CNT, firmado por mí, le dije que se viniera inmediatamente, sin que se dieran cuenta, para Madrid, a decir lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Y que lo primero que debía de hacer era entrar en el Ateneo Libertario de Vallecas, que era el lugar más próximo que le pillaba, para informar de lo que pasaba. Y que continuara el viaje hasta la Federación Local, en la calle de la Luna, y que también les informara de lo que pasara, y acto seguido que se fuera hasta el Comité Nacional, a la calle Silva. Y así lo hizo. Consiguió salir de allí, pasó desapercibido ante los demás, y estando en ese compás de espera, en aquella situación, que no sabíamos lo que estaban tratando los demás allí en aquella reunión que tenían dentro de aquella secretaría, vimos de pronto que suben por la escalera y entran allí en aquel hall donde yo me encontraba una serie de individuos con los brazos en alto y detrás de ellos otros con los fusiles. Y entre estos que venían con los brazos en alto veo que viene el secretario del Ateneo Libertario de Vallecas con otros cuantos compañeros. Y los que los traen apuntando con los fusiles son de allí, del pueblo de donde estábamos nosotros. Los cogieron y los metieron junto con los demás, al cuarto aquel. Dieron cuenta de que venían a buscarnos y de que eran de la misma calaña que nosotros y que venían a sacarnos en libertad y que se habían adelantado los demás, ganándoles por la mano y que los habían detenido y que allí estaban. Aquello cada vez se iba poniendo peor. Yo ya iba perdiendo la confianza en todo. Cuando ya al amanecer, entre dos luces, se presentó Teodoro Mora. Teodoro Mora era un militante muy destacado del Sindicato de la Construcción. Había sido con Cipriano Mera el que alternó durante todos los periodos difíciles del sindicato en la secretaría y en la presidencia del mismo. A Teodoro Mora, cuando llegó a su casa, le contaron de que allí había unos detenidos, que había habido unos tiroteos, que había muerto un chico de allí del pueblo, y Teodoro Mora fue a ver qué era lo que había allí. Y su sorpresa fue enorme cuando me tropezó y le conté la verdad y le dije lo que pasaba. Dijo que no le extrañaba, que eran un atajo de hijos de puta, que los comunistas ya estaban haciendo de las suyas, que habían intentado matar también a Cipriano Mera. Armó un escándalo tremendo y lo echaron de aquel lugar sin darle crédito a lo que él decía, avalándome a mí, que era el único que conozco. Se marchó para su casa y me supongo que se vendría para Madrid. Lo cierto es que al poco tiempo, avisados por el mismo compañero que había avisado a los que fueron del Ateneo del Libertario de Vallecas, se presentó allí un grupo de defensa y al frente de él Amor Nuño, secretario de la Federación Local de Sindicatos. Estos obraron de otra manera. Era un grupo de defensa que estaba registrado en todas estas cosas. Le contaba a este compañero todo lo que había pasado, le dijo más o menos quiénes eran los miembros de aquel comité revolucionario y este grupo de defensa ya iba sospechando de todo. Entonces, según me contaron después, lo primero que hicieron fue rodear el pueblo. Rodear el pueblo y a todos los que encontraban armados los desarmaron. Los llevaban con las manos en alto y allí se presentaron en el comité revolucionario, pues con 10 o 12 detenidos y con las manos en alto. Otra vez veo que suben por la escalera otro grupo de gente y empiezan a entrar allí hombres con las manos en alto. Yo no los conocía, no sabía si eran de la CNT o quiénes eran. Cuando detrás de ellos entra Amor Nuño y entran pues todos los que ya sí conocía yo. Entonces allí creían que ya me habían matado. Amor Nuño y otro chico que venía con él me abrazaron, les conté lo que pasó. Amor Nuño le dijo a un centinela que había allí quiénes eran y que anunciara al comité revolucionario que estaba allí la Federación Local de la CNT de Madrid. Aquel individuo entró
y salió diciendo que esperaran un poco. Amor Núñez le pegó una patada a la puerta y dijo: la CNT no espera, y menos en estas circunstancias. Se metieron en aquella secretaría, se armó una revolera tremenda, empezaron a sacar a todos los compañeros que estaban detenidos en aquella habitación, y cuando quisimos darnos cuenta de todo aquel comité revolucionario de valientes que querían fusilarnos, no quedó nada más que una mujer. Ya no fue posible encontrar a nadie más. Todos sabían de esa parte. Entonces, a todo esto empezó a hacerse de día, nos trajeron café y yo dije lo que había ocurrido. Les informé a Amor Núñez y a los compañeros de lo que había ocurrido y que yo no me iba de aquel pueblo sin que el pueblo supiera la verdad de los hechos. Y por medio de aquella chica que había quedado, avisamos para que se convocara en la plaza en la cual estaba el ayuntamiento y nosotros, se convocara a una reunión de toda la gente del pueblo para que se había enterado de lo que había pasado allí, para explicarles la verdad. Y cuando se congregó allí toda aquella muchedumbre, desde el balcón del ayuntamiento, explicamos la verdad, que es la que llevo relata. Hicimos un acta, que la firmó aquella muchacha y la selló con el sello del Comité Revolucionario, diciendo la verdad de lo que había pasado allí, de cómo estábamos detenidos, de quiénes éramos, relatando los nombres y los cargos nuestros, y la actitud cobarde de aquel Comité Revolucionario que cuando llegó la federación local huyó de allí y nos dejó allí solos. La explicación de todo este confusionismo que se produjo radicaba en que el control del pueblo de Vallecas en la carretera de Valencia, con motivo de ese coche fantasma que dicen que andaba por allí, en vez de estar al pie de la carretera, se habían subido a las copas de los árboles. Entonces, cuando nosotros veníamos de Valencia, al pasar por ese lugar y darnos el alto desde aquellas alturas, no lo oímos, ni vimos a nadie que nos intentara parar, como ocurría en los demás sitios. Al darnos el alto y no parar, nos tomaron por fascistas, y es cuando vinieron detrás de nosotros, pegando aquellos tiros y gritando que éramos fascistas. Entonces emprendimos el viaje ya hasta Madrid. Con nosotros venían Amor Núñez y todo el grupo que él había llevado, y los compañeros del Ateneo Libertario de Vallecas. Estos se quedaron en su Ateneo cuando llegamos allí cerca. Amor Núñez se dirigió con los que él traía a la federación local, y exclusivamente los que venían de Valencia conmigo nos presentamos en el Comité Nacional de la CNT. Allí estaba David Antona, nos explicó lo que, a grandes rasgos, lo que había acontecido por Madrid, el asalto al cuartel de la Montaña, la lucha por las barriadas, las luchas por Getafe, por Cuatro Vientos, por toda la periferia de Madrid donde había cuarteles, cómo fueron venciendo y reduciendo todas aquellas fuerzas, y que en aquel momento ya se encontraban luchando por Guadalajara los milicianos, es decir, la gente de la CNT, la gente antifascista, contra el ejército regular. Después de darnos a todos aquella información, de contarle a nosotros este pequeño episodio de lo que nos había ocurrido en este pueblo, en Vallecas, pues me dijo que me marchara para casa, que mi madre estaba intranquila porque mi hermano Gregorio había estado allí a preguntar por mí varias veces, y allí se quedó precisamente haciendo guardia en el Comité Nacional. Allí me lo encontré yo. Bajé para casa y a partir de aquel momento pues ya me quedé incorporado permanentemente en el Comité Nacional. Yo tranquilicé a mi madre, le dije que nada temía, que nada pasaba, que estábamos todos bien, que habíamos vencido por todos los sitios y que ya no había nada que temer. Que no se alarmara si yo no iba a dormir, porque probablemente habríamos, como me había dicho Antona, montado unos relevos de guardia en el Comité Nacional, y que yo me quedaría allí a dormir y que comería pues por cualquier parte de allí alrededor, en alguna taberna o en algún sitio de aquellos.
tranquilicé sobre todo ese particular y me volví a marchar para el Comité Nacional. Cuando llegué al Comité Nacional, pues se celebró una reunión como se hacía casi todos los días para dar cada uno cuenta de las gestiones que la sección del Comité Nacional a la que él pertenecía venía realizando. Y en aquella reunión, que se celebró ya con mi presencia, se convino como delegado del sindicato metalúrgico que yo era, que asumía la responsabilidad de crear en la medida que fuera posible un instrumento, un organismo, algo que se ocupara de la fabricación de municiones, de bombas de mano, de armas y sobre todo de coches blindados o cosas semejantes. Es decir, ya las fuerzas de la CNT y del antifascismo madrileño se encontraban luchando en Guadalajara. Ya se había establecido la lucha, y por esa parte en Guadalajara, y por la parte del norte, pues por Somosierra y por todos estos lugares. Es decir, ya en aquel momento las guerrillas habían dejado de ser guerrillas para convertirse en una lucha regular. Lo cierto es que allí el Comité Nacional me encomendó a mí, como delegado del sindicato metalúrgico, de que organizara en toda la industria metalúrgica de Madrid la producción de material que fuera útil para la guerra. Me fui, después de terminar aquella reunión, al sindicato y con buena dicha, que era el secretario, y con otros compañeros, entre ellos Calvillo y Alonso, organizamos una comisión técnica del sindicato, que es la que se ocupó conmigo de preparar todo esto. Fuimos recorriendo los talleres metalúrgicos, en donde estaba constituido el comité de taller, nos poníamos a hablar con él, en donde no estaba constituido lo constituíamos, y sobre todo en los talleres de cierta importancia dejamos ya las bases montadas para la fabricación del material útil a la guerra. Me acuerdo que en la casa donde yo trabajaba, en la Comercial en Hierros y en Casa Jareño, que eran dos factorías similares en la profesión, pues acordamos que allí se procediera al blindaje de camiones. Es decir, como no podíamos hacer tanques, entonces lo que se hacía era coger camiones y blindarlos con chapas de acero para que sirvieran más o menos de vehículos para la lucha ya regular en los frentes que se iban estableciendo. En la fundición Iglesias empezó también a trabajarse para la guerra, en Estándar Eléctrica también, y en todos los lugares metalúrgicos donde se podía sacar algún resultado práctico para la guerra, con el personal necesario de la UGT y de la CNT, pues se fue organizando esto. Pero todo aquello era un poco anárquico, porque lo mismo se llevaban la producción para los grupos